Me pasé un minutito, perdón, pero arranquemos, si no. Después tenemos la cena fría. Hola, profe. ¿Cómo están? Bueno, a ver. ¿Qué les iba a decir? Espero que me estén escuchando. Eh, Ahí les puse la fecha de entrega del TP teórico. ¿La ven o no la ven? Igual está en el, en el drive. Que decía el 30, ese. Sí, eso mismo. ¿Sí? Es una fecha. Eh, Sobre eso, tengo solo dos grupos que me mandaron el lead de GitHub. Voy a ver si hago una tarea en el Moodle para que lo entreguen ahí, el link simbólico, cada uno por su grupo lo entrega ahí. Pero yo el 30 bajo el tema del TP. Recuerden que si quieren promocionar tienen que entregar el TP y bueno, y el mejor TP zafa del parcial teórico. Que eso lo destinamos el 5 de mayo, ¿no? Definimos quién se lleva la copa. Bueno, ahí Gabriel le entregó otro. Ok. Ahora, después me encargo de ordenarme. Tiki tiki. Jefe, Sí, nosotros ya tenemos el repo de GitHub, o sea, en donde estamos haciendo las cosas, pero todavía no están todas las respuestas. ok. Te podemos mandar el link, pero te puedo pedir que no lo Yo revises no lo. por... No, no, quizás entro al link para ver, pues por el solo hecho de poder acceder al link y verlo, por la duda si no puedo accederlo y le digo, che, mirá, no puedo acceder porque está en privado, lo que sea. Pero la realidad es que yo después del 30 bajo los TP. Antes no lo bajo, salvo alguno me diga ya lo tiene hecho y que creo que hoy alguien me contestó y me dijo lo tenía hecho, pero no lo bajo. Prefiero esperar a ese 30 y bajar todos, así tengo la memoria de todos y los comparo. ¿Mm? Por eso Perfecto, también voy a hacer la entonces, tarea voy a hacer la tarea de Moodle, por lo menos para que vean que interactuamos un poco ahí también, y le pongo fecha al 30. Pero bueno, yo voy avisando con tiempo para que vayan sabiendo ustedes. Nair Haddad, 2 veces, lo tengo conectado, se conecta a 2 dispositivos. Em, la idea es que les voy avisando para que después no caigan con sorpresas ni nada, si bien es toda la semana, que lo repito, pido disculpas, pero es así, porque si no, no sucede. Lo mismo con el tema ¿se acuerdan que hicimos el grupo el primer día cuando nos estuvimos en la clase? Eh, Me sucedía eso, que pasaba el tiempo y no se armaban los grupos, no se armaban los grupos, entonces termina siendo medio complicado para cuando uno después a último momento quiere ver las cosas, lo que sea, se encuentra con algunos porvenires que no estaría bueno, ¿no? Pero es también para ayudarlos a ustedes, ¿no? ¿Mm? Y después del grupo G, creo que era. ¿Quién está del grupo? Ahí les digo. Dame un segundo. Tiki, tiki, tiki. Sí, del grupo G. ¿A quién tenemos? A Mesada, Osuna, Rodríguez, a ver. Tu, turururu, tu, turururu, tu, turururu. Rodríguez, ahí lo veo conectado. Sí, acá. Ok, el chico este González Elías es una persona que cursó anteriormente el año pasado y por un tema de que no se podía anotar, no sé bien si venía de otro terciario y demás, cursó pero como libre y ahora se tuvo que anotar este año y es como que ya la tiene aprobada, entonces no va a participar, no lo busquen porque no va a participar. ¿Mm? Ella tiene aprobada la materia, ¿me Sí, entendés? ya estamos al tanto de eso.
Ah, listo, le hablaron y les dijo. Sí, sí. Ah, bueno, apareció. Bien. Yo le sigo poniendo feo. ¿Cómo se dice esto? Ausente, pero bueno, no sé. Después hasta que se lo corrijan en el coso y si no lo corrijo yo, no tengo problema. Pero después lo hablo con el terciario. Lo hablaré cuando vayamos a dar el primer parcial ahí puntual con la gente. Bueno, ¿estamos para arrancar, chicos? Sí, profe. Ok, tengo pocas voces que hablan, ¿eh? No, traten de ser un poco más. Es que como Sí. que hoy nadie quiso estar en clase porque somos pocos. Sí, somos un poquito menos. Igual somos, bueno, para 21 y tenemos a dar repetido. Está bien. El tema de hoy, vamos a ver subneteo a lo último. Y el subneteo es lo que generalmente tiene varios puntos en el parcial y lo que generalmente falla la gente, la mayoría. Así que justo hoy, yo se los dije la otra vez, pero bueno, es una clase que hay que prestarle atención al que no sabe es un neteo o no conoce. El que conoce se va a caer de risa y el que no conoce no. Después, la semana que viene, seguramente hagamos un repaso de subneteo y después ya para la fecha del repaso de serie 5 también volvamos a hacer un repaso. Pero así todo, con 3 clases de subneteo, tengo muchos alumnos que no le pegan a eso. Así que ese es el profesor, el problema. Pero bueno, vamos a tratar de ir mejorando mientras vaya bajando. Pero bueno, traten de dormirse con la primera parte y a la segunda parte peguen un poquito más de ojo y pregúntenme en cualquier cosa que no queda bien cerrada. ¿Mm? No tengan miedo en preguntar, por favor. Bueno, ¿estamos? ¿Ven Sí, la sí. pantalla? Sí, profe. Sí, Ok, ¿qué dice abajo de todo en la pantalla? En la PPT. Programación sobre redes y Ahí FTC está. 18. No, falta una parte. 2026, aunque se actualiza. Ah, bueno, será de bien. Sí. En esta PPT agregué algo que no lo van a ver en Moodle, después lo actualizo. Es algo para que lo sepan, pero no soy de tomarlo, por lo menos no lo voy a tomar este año de última, este cuatrimestre, digo, y quizá el cuatrimestre que viene lo tome, pero lo agregué para que se lleven esa idea, como un complemento. Lo mismo que la semana que viene cuando veamos una PPT más chiquitita de una NET y demás. Son cosas que no termino tomando, pero que pueden sumar valor para ir. ¿Mm? Después ustedes me dicen si fue al pedo o no. Bueno, arranquemos entonces. Esto es lo que vamos a ver. Lo que agregué hoy es POE. No sé si alguien conoce lo que es POE, que lo sabe, levante la mano nada más, pero después vemos. No, ahí ya escucho un ruidito. ¿Eh? Sí, bueno, sí, eso, Maxi. Efectivamente. Em, no spoilers, digamos, a ver si lo demás lo ven, pero tampoco es nada del otro mundo. Ja. Bueno, vamos a un repaso de modelo OSI, un poco de cómo van los datos, el overhead, que sería al final lo que termina teniendo un dato cuando se envía a otro lado, que es casi un 60%. Y después, bueno, vamos con una introducción, bueno, el POE, que les había dicho, una introducción a las IP, a las clases de redes y hacemos un tema de subneteo. ¿Mm? Vamos a ver cómo llegamos o no. Tengo 2 ejercicios explicados en la PPT. Puede pasar de que tenemos oh, bueno, perdón. Este problema de trabajar y tener la compu del laburo. Vamos a tratar de que para el en vivo y en directo del parcial no vaya
sin nada. Lo único que me tengo que acordar es imprimir los parciales, la cantidad correcta, porque el cuatrimestre pasado le pifié y tuve que lamentablemente pedirles que anoten del pizarro. Bueno, perdón, me fui de carajo. Chau, vamos. Modelos. Bueno, la traducción, o sea, es Open System Interconnection, es la forma de entender, ¿no? Otra forma de entender la comunicación, o sea, cómo pasan las redes. ¿Qué les iba a decir? Bueno, como siempre, ¿no? Los que les mandé en las otras, ¿cómo se llama? Las otras PPT, ¿no? Una comparación siempre con el modelo TCP/IP, que es lo mismo, pero con 4 capas, lo subdivide menos. Como también les comenté, está bueno de entender a veces las capas para un troubleshooting, ¿no? Posterior y demás, para entender a veces dónde podemos tener el problema de una falta de comunicación entre un dispositivo y el servidor o lo que sea. Bueno, pasamos un diagramita más lindo. Tengo la aplicación, la presentación, la sesión, transporte, red, enlace, entonces física. Podríamos decir que la parte física, y llegando casi a la tercera por ahí, es lo más tangible, ¿no? Ya lo otro, si bien esto también tiene sus parte de atrás, ya lo otro no es tan tangible como lo primero, ¿no? Bueno, vamos capa 1. Podemos, como en el dibujito anterior, tendríamos lo que serían los cables, los dispositivos más repetidores, hub, toda esa parte, ¿no? Eso sería capa 1. Puta madre, doy clase y empiezo a toser. Vamos a la capa 2, que sería la capa de enlace de datos. Acá ya empieza a trabajar la parte de lo que llamamos MAC en los dispositivos, ¿no? Por eso generalmente cuando un dispositivo se le dice que trabaja en capa 2, como los switch, y bueno, ahí que dice fuente y tarjetas, es porque trabajan más con las MAC, no trabajan sobre las IP. Y eso, cuando ya uno, después vamos a ver, cuando hagamos la parte del packet tracer y demás, que decimos, bueno, un switch multilayer, que es un switch que puede escalar a la capa 3 y trabajar como un router. Bueno, más o menos estamos refiriendo en eso, ¿no? Que puedes dialogar en esa capa. La capa 3, acá ya es donde empieza a aparecer algo que se llama IP, que supuestamente, bueno, supuestamente no, pero todos habremos escuchado, pasame tu IP o cuál es el IP y esas cosas. Cuando hablamos del DNS la semana pasada, también hablamos, ¿no? Que en una traducción tanto de un FQDM o un nombre a un IP o viceversa, ¿no? De un IP hacia un nombre, para darle identidad a un IP. Bueno, los dispositivos generalmente son switches. Bueno, ahora ya pasamos a lo más abstracto, ¿no? Que ya es todo el procesamiento, de cómo se van preparando los paquetes. Ahí ya tenemos la capa de transporte. Ya trabaja más lo que habíamos habíamos hablado de los protocolos TCP, UDP y demás. Ahí es donde se empiezan a encapsular los paquetitos, ¿no? Se dividen todo y después, bueno, ya se van enviando o se van recibiendo y se van decodificando. La capa 5 de sesión es bueno, ya acá directamente todo abstracto y ya empieza a meterse más en lo que es la aplicación, ¿no? Es como sería la de transporte, pero ya más orientada a la aplicación. Y ahora viene la presentación, donde ya empieza a presentarla a lo que va a terminar siendo la capa de aplicación para que la entienda.
está matando esto. Perdón. Me agarró como una alergia, parece. Y, y pasamos a la capa de aplicación, ya la capa que nosotros interactuamos, donde, bueno, ahí generalmente actúan los protocolos de browser, de dispositivo de email y de SMTP y demás. Podríamos decir también que la presentación hay una que otra capa también que trabajamos nosotros. También depende del modelo que utilicemos, ¿no? En TCP estas están unidas, en la otra no. En esta está separada. Para entender un poquito más también, como le digo yo, un troubleshooting y demás, entender un poco más dónde está el inconveniente. Bueno, otro grafiquito más de comparación, como tenemos en todos lados. Como le decía, ¿no? Las tres últimas capas están unidas en una capa. Bueno, y las dos primeras están en la otra. La diferencia que hay entre TCP mod y el otro. Pero bueno, tenemos dos en común, ¿no? La de transporte y la de internet en un lado y la otra se llama net. Bueno, flujo de datos de modelo OSI sería lo mismo que TCP, o sea, es lo mismo, va bajando todas las capas. Nosotros estamos acá, el usuario, pum, baja todas las capas para ir al enlace físico, del enlace físico va hacia el otro lado, pum, pum, y sube todas las capas, y entonces terminamos nosotros capa 8 teniendo el resultado, ¿no? Ejemplo, no sé, un consumo de Gmail, lo que sea, ¿no? Un correo, lo que parezca. O a nivel de celulares, recibir un mensaje, ¿no? De un programa. Que ahora hacemos más, ahora hay más un ejemplo de cómo trabajaría, cómo se enviaría un mensaje de WhatsApp y pasando por diferentes capas de los diferentes dispositivos, como les había enunciado antes, ¿no? De dónde trabajan los dispositivos. En este caso es el ejemplo que estaba diciendo, ¿no? Supongamos que se va a enviar un mensaje por WhatsApp, ¿no? Aquí hay un programa WhatsApp, ¿sí? En la computadora. Yo ya a veces asocio WhatsApp que es solo celular y no está en la computadora. Bueno, supongamos que lo tenemos ahí, se envía, va bajando las capas, ¿no? 7, todo, hasta la que llega a la 1, que es la física. En este caso, esta computadora está conectada por Wi-Fi, ¿no? Que este simbolito que tenemos acá, sobre un access point, que a su vez el access point está conectado puede estar conectado por cable o por Wi-Fi. Si sería por Wi-Fi, sería más como un repetidor, ¿no? Conectado hacia el router que tenemos, que sería nuestro router de ICP, de proveedor de internet. Y bueno, y después nuestro proveedor por X motivo tiene su conexión, acá dice fibra óptica, podía hacer lo que sea, ¿no? Hasta llegar al destino, donde pasa de nuevo por un router, pero en este caso tiene cable hacia un switch, que tiene otro cable hacia la computadora que va a recibir mensaje. Entonces lo que va a suceder es, va a bajar todo, va a llegar hasta la capa 1, el paquete, o los paquetes, ¿no? Los mensajes, todo, va a pasar por Wi-Fi, que sería parte físico, el aire. Va a llegar al access point. El access point, como trabaja por MAC, como le decía, no por IP, va a solo estar en capa 2, por eso termina en capa 2, lo procesa todo, lo vuelve a enviar y lo manda al router. El router, como ya trabaja en capa 3, como ven, sube hasta la capa 3, ya manda el redireccionamiento y lo envía hacia afuera, donde lo recibe de nuevo el otro router destino. En capa 3 baja de nuevo. Acá la salvedad es que tiene un punto de acceso, ponen un switch, que el switch trabaja en capa 2, que no es un switch multilayer.
vuelve a, bueno, lo trabaja, sabe a qué dispositivo de este switch está conectado y lo envía, uy, perdón, lo envía hacia la computadora, ¿no? Donde tiene que ir. Bueno, cabeceras o no cabeceras. Esto es los que les comentaba. Bueno, cuando empieza a bajar, o sea, cuando vamos con el mensajito, empieza a bajar todo así, acá en la parte de transporte, se le empiezan a agregar todo el encapsulamiento para preparar el paquete para que se traslade. Entonces ahí lo que empiezan a aparecerse cabeceras, no tanto adelante como atrás de la información. Acá tenemos un ejemplo de más o menos cómo sería si mandamos un correo, ¿no? Cómo termina pesando, ¿no? Porque este correo, por ejemplo, pesaría 100 megabytes, ¿no? En la parte de aplicación, todo. Cuando pasa en transporte se le están agregando en la cabecera unos 20 bytes. Ya pasa a tener 120. 120 que después en la parte de red se le agregan otra cabecera de 20 más, pasa a tener 140. Y se le agrega en la última capa, o sea, primera capa, ¿no? Eh, o poquito más, termina pesando 158. Entonces lo que podemos decir que un paquete que pesaba 100 termina pesando casi un 60% más. Y después del otro lado, cuando se recibe, se hace el camino inverso, ¿no? Se empieza a sacar estas cabeceras hasta que llega a la parte donde nosotros, como capa 8, leemos en la capa 7 de aplicación el correo mail, el saludo, lo que sea. Eso. El grupo de GitHub y esas cosas que me tienen que enviar. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda sobre esto? Sí, se entiende, profe. Ok. Están buenos los gráficos. Sí. Internet, todo. Ah. Un segundito. No puede ser esto. Perdón, hay días que son complicados a nivel laborales y todavía me quedan coordinar un poco de las tareas con mis muchachos. Pero bueno, vamos bien entonces. Listo. Pasamos a lo siguiente. Vamos con el POE. Bueno. Habrán visto ustedes en algunos casos, en las empresas además, que se trabajaba con teléfonos IP, VoIP. ¿Alguno trabajó con algún teléfono VoIP o ya utilizan todo Teams y ese tema? En las oficinas, ¿no? Sí, en el trabajo se siguen usando, en la oficina al menos en el mío. Ok. Y también puede ser los access point, ¿no? Que tenemos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros teníamos un teléfono o un access point, además de equiparlo con el cable de red, ¿no? Para poder darle enlace físico al access point, ¿qué necesitamos? Entregarle una fuente de alimentación, porque es un equipo electrónico, necesita ser alimentado. Entonces, por eso está esta tecnología que lo que hace es, por el mismo cable de red, se envía tensión para alimentar a estos equipos. Entonces, de esa manera te evitas tener que poner una tensión, o sea, llevar el transformador hacia el lugar donde vas a poner el access point o lo que sea, o en la misma escritorio, oficina. Si bien existe la posibilidad de alimentarlo, tener una fuente de esa manera es un cable más engorroso, lo desconectan, lo que sea, y por otro lado, también llevar la tensión.
en una oficina quizás ya tenés enchufes, los que seas, pero en un access point, en un sitio donde, en un techo, lo que sea, ya llevar una, si bien están las luces, más, ya tenés que poner eso, cargarlo, se te rompe la fuente esa, si la tenés que cambiar, todo, es un dolor de huevo. Bueno, con esto evitas. Y las cámaras, eso es otra cosa que también, ¿no? Las cámaras IP que van por cable, no por Wi-Fi, también es un ideal a veces alimentarlas de esa manera. Bueno, esto es lo que le decía, ¿no? Bueno, y después tenés el PC, que es el Power Solid Equipment, que sería el dispositivo que va a entregar la necesidad, y el otro es que es el que recibe, ¿no? El PC podría ser un switch, PoE, como se llama, que tienen, a veces hay switches que me ha tocado, unos switches que tienen la mitad PoE y la otra mitad no, o como también puede ser algunos adaptadores que se metían entre medio del cable de Ethernet, y lo que iba que termina utilizando parte de los cobres para enviar la tensión. Voy a ver si para el anexo de la semana que viene pongo un par de imágenes y algo más descriptivo en ese sentido. Acá hay una fuente, más o menos para que entiendan, ¿no? Que por el medio de un cablecito de Ethernet ya alimentamos lo que podría ser lo que podría ser, ¿no? Un access point, que está acá, Cisco a la izquierda, y bueno, el teléfono VoIP. ¿Quedó claro cuál es la idea del PoE? No es tan difícil, ¿no? No sé qué me mandan ahí, los ruiditos, me vuelve loco porque tengo que estar cambiando. Es para levantar la mano, es Ah, una guía, digamos. No, le iba a preguntar porque hay unos dispositivos que recuerdo que son alemanes, con un concepto medio parecido, por ahí nada que ver con lo que estamos hablando, que son los Devoro, no sé si los conocen. no. Son enrutadores que uno los enchufa a la corriente en dos extremos. Está bajo el mismo panel eléctrico, le das internet a un extremo, te Sí. enchufas a la corriente, sigue sirviendo como un enchufe, y el otro te lo llevas a cualquier pieza, lo enchufas a la corriente y ya está dando de internet Ah, a... sí. Yo no sé si en esta clase lo dije, pero algo parecido a que estaba también tratando de transmitir internet sobre un cable coaxial. No sé si lo dije acá en una clase. No, no sería coaxial, sería No, no, ya sé, directamente. cable de tensión, utilizan el cable de Claro. tensión y demás. Sí, sí, es más o menos parecido, o sea, como sabrán todos, o sea, no, bueno, no sé, yo digo como sabrán todos y mentira, ¿no? Pero pido disculpas. La tensión, una cosa es el DC y otra cosa es la C, ¿no? La tensión continua y la tensión variada. Las podés mandar por el mismo cable y no vas a tener problema, lo que sí después con un capacitor las separan en ambos lados. Entonces lo que se aprovecha es eso, por el mismo cable mandar tensión continua y por otro lado mandar tensión eh, AC, variable. O lo que ha pasado con la nueva tecnología que hay nueva tecnología, no, ya es vieja, por el mismo coaxial que manda de internet y el cable de Fibertel, ¿no? Que trabajan en diferentes frecuencias y por eso no se pisan sobre el ancho de banda que hay dentro del cable coaxial. Pero es eso, sí, es más o menos parecida a la misma tecnología aplicada a diferente, pero es lo mismo, ¿sí? No, no cambia, es lo mismo. Veo los ruiditos, me vuelven loco, hijos de puta. Le dije eso, mandan ruiditos. Ah, Slack, dice. ¿Los qué? Slack. Lo que vos decís es que por el cable de tensión se envía información, ¿no? Sí, tal cual. Sí, 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 sí. Peor ahí, si mal no recuerdo, había hasta ideas medias conspiranoicas que por ahí también te sacaban data de la máquina y cosas así. Aunque no creas. Pero sí, 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 sí. Sí, o sea, la idea es la misma, usar el mismo cable para dos cosas. En el caso que vos decís, era mandar internet y tensión, ¿no? Lo que vos me dijiste. Pero por el cable de tensión, digamos, ¿no?
¿Es eso? Sí, tal cual, tal cual. Acá. Bueno, por ejemplo, no sé si alguien conoce de micrófonos de grabación, micrófonos activos. ¿Los conocen? ¿Alguien como los condenser y demás? ¿Alguno que conozca de eso? Bueno, los micrófonos de grabación, esos que son activos porque requieren de una fuente que se llama fuente Phantom, trabajan con 48 volt y es el mismo sistema, por el mismo cable donde el micrófono captura las señales, todo se alimenta al micrófono con 48 volt. Por eso hay consolitas y demás que tienen un botoncito que dice 48 volt o lo que sea, que significa, o fuente Phantom, significa que cuando vos querés conectar un micrófono de estos condenser que requieren de cosas, le mandás la tensión. En el caso de audio, generalmente lo tenés que setear porque si no podés hacer cagada, romper algo y demás. Con estos dispositivos, pues, lo que tiene es que medio que primero ven la carga que tienen y si notan que es una carga deseada lo que piden, le mandan. También ha pasado que se hayan roto algunos puertos PoE por el tema de consumo excesivo o descontrolado de eso, o se haya cortado el cable y he estado en corto. Calculo que ahora está un poco mejor, pero me ha pasado de tener puertos PoE rotos. Pero quedó claro, ¿no? La idea es transmitir tensión por el mismo cable de datos y hacer solo una tirada de cable y no dos, no tener una fuente cerca, que eso requiere tiene un cable de tensión y demás, ¿no? Y demás. Bueno, seguimos, ¿les parece? Tiki, tiki. Bueno, composición, una dirección, pero bueno. Esto la verdad que lo adornaría con otra imagen. Y siempre me pasa lo mismo. Siempre digo que lo voy a poner y parece que nunca la pongo. Todos vieron, ¿no? Más o menos cómo está compuesta cuando uno pone un IP config en su máquina o cuando ve eso. Alguno. Deme un segundo a ver si tengo una captura ahí a mano para pasarle o algo. Algún link. Pero la composición de cuando uno le hace un IP config en su máquina, que ve que está compuesta por tres, en verdad, por tres direcciones de 4 tetos, ¿no? De la dirección IP, la máscara de su red y el gateway. A eso me refiero, ¿no? Tenemos como la primordial. Vamos a buscarlo, si no. Un segundito, pues ya que estamos. Este está bien, me parece. No, tampoco. Este me gusta más. Tiki tiki tiki, no sé quién es este. En vivo y en directo, editamos PPT. Un segundito, ya coloco la imagen así nomás y después vemos.
Ahí estamos. ¿Están viendo ahí la imagen que les paso? Sí, se ve. Bueno, acá este es un IP config en una máquina Windows. Estamos hablando de IP versión 4, ¿no? Vamos a trabajar la mayoría con IP versión 4, no vamos a trabajar con IP versión 6, que ahora después hago una comparación. Pero bueno, es más sencillo entenderla así que la IP versión 6, aunque es bastante sencillo. No, cambia un poco más de numeritos, pero no. Bueno, la dirección que tenemos compartida en una máquina, tenemos el IP puntual, que sería esta, que esta es la que no se puede repetir en ninguna red, ¿no? En ninguna red, en la misma red, digamos, no se puede repetir este IP, sería como el número de documento de identidad, ¿no? Que no podemos repetir. Después tenemos la máscara de su red, que lo que nos hace es definirnos qué tipo de red es. Y después tenemos el gateway, ¿no? La puerta de enlace predeterminada o gateway, que ese sería nuestro punto de salida, ¿no? Hacia otras redes. Que obviamente también lo mismo, ¿no? Estos dos valores nos marcan en qué red estamos, ¿no? La diferencia. ¿Esto lo vieron? ¿Alguno que no haya visto esto? Dígamelo, por favor. Por si o no lo entiende y lo profundizo un poco. Pero... Te soy sincera, yo no lo vi, pero yo no había visto nada de redes hasta este Ok. 4, así que tampoco es como que sea para mí. Ok. Alguno que tenga un Windows en su máquina y no conozca esto puede levantar una consola y escribir ipconfig y le va a tirar estos datos. Va a tirar un poco más de datos, pero bueno, van a poder entender un poquito la red donde están, qué IP tienen, ¿no? Pero bueno, así se conforma lo que nosotros llamamos el IP de tu máquina, cuando decís, che, pasame tu IP y todo, bueno, es la forma que se conforma para que tu máquina esté conectada en una red y sea una identificación única, ¿no? Lo que termina estos tres datos, por ejemplo, cuando hablamos la semana pasada del DHCP, puntualmente el DHCP aparte te da los DNS, pero te da estos tres datos, te los configura el DHCP. En algunas redes no definen a algunos que otros datos de DNS y por default toman el mismo que tenés en puerta determinada, como sería el router del proveedor, que ese a su vez se va a ir a consultar a su DNS interno, ¿no? Va a ir escalando. Así que bueno, paso a la próxima, que empezaríamos con el tema de IP. Bueno, una dirección IP, bueno, eso sería la primera, que estaba arriba de todo, que como le dije, es como sería nuestro documento, sobre una red, sería como nuestro documento, no se puede repetir, no puede estar gobernada por dos máquinas o dispositivos, en verdad, porque si no va a haber conflicto de redes, ¿no? Puede ser que el sistema esté inestable como directamente no esté andando. Después pasamos a la Disculpa, máscara. Sí, decime. te puedo hacer una pregunta, es tonta, pero en donde dice dirección IP, ¿esa es la pública o es la privada? Porque tenía entendido que a veces tenías como, puede ser que sean dos. No. Ahora, el tema es así. Vos siempre, tu dispositivo tiene un IP, ¿no? Generalmente si estás conectado a una red sola por un dispositivo de red solo, ¿no? Si tenés dos dispositivos, por ejemplo, conectados a la misma red, sería medio loco, pero bueno, poné que esté. Vamos a pedir el caso más básico. Vos tenés conectado en tu casa, tenés conectado, o vamos a ver el dibujito que está acá. Por ejemplo, esta es tu máquina, que está acá, ¿no? Y esta es tu red física. Esta red física, ¿no? Tiene un IP. Esta es la IP privada. Todo lo que esté acá adentro, este es el router del proveedor. Todo lo que esté acá adentro es tu IP privada.
conecto de tu máquina esta es IP privada. Si yo conecto un celular, va a tener su IP privada. Si conecto otra computadora, su IP privada. ¿Qué sucede? El router, que es del proveedor, del lado para adentro da una red, pero del lado para afuera tiene que conversar con su red externa. Entonces, cuando vos te dicen IP externa, se refiere al IP que el router está teniendo en ese momento hacia el mundo. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué sucede? Todos los dispositivos que estén acá conectados a esta misma red van a tener siempre la misma IP externa. Pero no significa que la tengas en el dispositivo, sino que la tenés en el router. Y el router solo puede tener esa IP externa. No puede haber otro router de tu proveedor que tenga la misma IP externa o a nivel de internet. Si no, habría un conflicto de redes. ¿Se entiende la diferencia entre externa e interna? Sí, Digamos. pero ¿y la externa dónde la veo? Sí, la que estaba. La externa generalmente la forma más fácil de verla es entrarte a las páginas donde dice cuál es mi IP externa y ahí te dice, porque de afuera ven cómo le estás consultando vos, ¿entendés? Y ellos solo pueden ver la IP de tu router. O entrando a tu router, si tenés hoy en día es fácil igual, ¿no? Pero si entras a tu router de tu proveedor también la vas a ver la red externa. O sea, si vos hoy en día, para que busco la página, ¿no? Pero si vos en día vas a poner cuál es mi IP, creo que era esa, te va a tirar cuál es tu IP externa. Tiki, tiki, tiki. Eh, me pidió las cookies. Perdón. Eh, ahí. Esa página. Si vos agarrás de esa misma página, en dos dispositivos están en tu misma casa conectado a tu router, vas a esa página, vas a ver que el IP es la misma. ¿Por qué? Porque están compartiendo el mismo puerta, podríamos decir la misma puerta para salir al mundo. O sea, el router lo que hace es comunicarte en diferentes redes. Para el router, él está en el medio entre una red grande, que sería el internet en este caso, podríamos ponerle, y y la red interna tuya. Muchas gracias. O sea, ¿entendiste o podemos...? Sí, 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 ahí entendí. O Lo sea, que yo tenía un poquito de cosa era que no sabía en ese momento cuando hiciste el IP config si a sí. la que apuntaba era la privada o la externa. Pero ya ahí entendí bien a qué Claro, el se IP refería. config que está puesto acá está hecho sobre su máquina local. O sea, ves que es un IP config sobre sobre la máquina. Es un XP encima, mira. Em, actúa sobre lo que él tiene. La IP externa, la única manera de que poder tenerla él es o por algún programa que vaya a buscarse internamente dónde se está presentando el router. ¿Me entendés? No hay manera que él sepa cuál es su red externa porque él no está conectado al mundo. El que está por el medio es el router que le dice, vos te conectás al mundo. ¿Mm? La única manera de saberlo es o con estas o sea, teniendo eso, los OpenDNS, no me acuerdo si era OpenDIN, DNS, cosas así, hay unos programitas puntuales, el NoIP creo que era también otro, si mal no recuerdo, hace mucho tiempo, que son programitas que se instalan en tu máquina, que terminan yendo a la nube a buscar qué IP tenés vos y presentan ese IP. ¿Me entendés? Pero así en la máquina local, sin un programa que vaya a buscar afuera, es muy difícil de entender cuál es tu IP externa, ¿no? Sí o sí tenés que estar del otro lado para verla. De alguna manera tenés que buscar de ir al otro lado para ver qué IP estás presentando. ¿Mm? O conectándote al router y que el router te diga qué IP está presentando. Podría poner unas capturas. Bueno, veo si para la semana que viene hago algunas capturas de algún router. Veo si puedo entrar al de mi casa y poder
poder hacer unas capturas de un router, de cómo se ve la IP externa del router, cuando uno lo configura, que aparte hasta en algunos casos vieron que algunos te dicen, bueno, estás bañado, lo que te conviene hacer es reiniciar el router y volver a conectarlo. Bueno, pasaba también de que muchas veces cuando vos reinicias el router, termina cambiando la IP, porque se vuelve a conectar con el proveedor y el DHCP le asigna otra IP. Entonces, en algunos casos donde uno estaba bañado por IP, no por MAC o lo que sea, reiniciaba el router y volvía a entrar. Bueno, la dirección IP, bueno, era la primera que tenemos acá, ¿no? El identificador 1. Pues viene la máscara de su red, que lo que nos va a terminar definiendo es qué tipo de, o sea, qué clase de red es. Existen unas clases que ahora lo vamos a ver, A, B, C y otra más. Generalmente nosotros en una casa hogareña tenemos una clase C, ¿no? Que trabajamos siempre con una clase C, pero ahora después, más adelante, hay un mapa donde ven las diferencias entre las clases. La clase lo que generalmente gobierna es cuántos números de hosts tiene una red. Por ejemplo, cuando es clase A tenés muchos hosts, que no recuerdo cuántos eran, pero eran bastantes. Y cuando tenés una clase hogareña o tipo clase C, tenés 254 hosts, digamos. Pero ¿qué pasa? Para una casa tener 254 computadoras es demasiado, digamos, ¿no? Véanlo de esa manera, ¿no? Y bueno, el gateway, como le dije, sería nuestra puerta hacia otras redes, ¿no? ¿Qué más? Generalmente la IP de gateway es el router. Bueno, este es el formato de las direcciones IP. En un momento, bueno, se había hecho el IPv4 cuando ya la IP versión 4 se empezó a gastar por los dispositivos o lo que sea, porque todo tiene su fin, ¿no? Su límite es finita. Se diseñó otra versión que es la IP versión 6, donde fíjense en la diferencia, ¿no? Acá tenemos una EP está constatada por cuatro tetos, digamos, le llamamos cuatro tetos. Cada uno de estos números representan 8 bits, ¿no? Por eso se dice cuatro tetos. Ahora más adelante lo vemos. Eh, y cuando pasamos a una clase versión 6 ya son grupos de 16 bits, ya te empieza a trabajar hasta en hexadecimal. Fíjense en que la IP que aparece acá, perdón, la IP que aparece acá tiene letras también, o sea, ya empieza a entrar el formato. Esto se ve mucho también en los celulares y demás, las conectividades, las redes de celulares y demás. Bueno, una regla general y que siempre está es que tanto la última IP de una red y la primera la primera IP de una red están reservadas, ¿no? Esta es porque al principio cuando vos conectás una máquina a una red necesita hablar y empezar a comunicarse. Entonces existe algo que se llama broadcast y demás, donde empieza a trabajar todo eso que habíamos hablado la otra vez con el HCP y el tema de DORE y demás. Bueno, entonces esas IPs están reservadas para que puedan laburar de y bueno, y como les remarqué acá, las IP no se pueden duplicar. Como les dije, no podemos tener una red, ejemplo, en esta que estábamos puesto acá, no podemos tener dos equipos que tengan la 1.3. Digo, los dos últimos textos, esto siempre los tres, en esta clase los tres primeros se repiten, pero bueno, digo 1.3, no podemos tener dos equipos con la 1.3. Perdón que sea repetitivo en eso, pero ha sucedido que ponen la misma IP. Bueno,
esto es lo que les comentaba, que cada numerito que veíamos en el IP representan 8 octetos, ¿no? Que si esos 8 octetos son 8 bits, que bueno, que depende de la ponderación que tengan en la ponderación binaria va a representar el valor, ¿no? Para nosotros es más fácil que si vos me decís, che, decime cuál es tu IP, un ejemplo, no sé, o cuál IP le vas a poner a un servidor, cuando estás armando una red con servidores, más fácil que yo te diga 192.168.10.10 y no diciéndote todos estos numeritos, ¿no? Entendamos que es más por eso, pero el código de máquina ve números, ve binarios, unos y ceros. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Sí, sí. Así que bueno, en este caso, fíjense en esto. La máscara de subred, ¿no? Este es un ejemplo para lo que vamos a ir ahora en un rato. La máscara de subred está con 255, 55, 55, 0. Nos está diciendo que para estos 3 octetos está todo consumido o no se puede usar. Entonces, como ven acá, hay una separación donde dice host portion. O sea, lo que me está diciendo la máscara de subred acá es que solo puedo trabajar con el último octeto para tener host, o sea, computadoras conectadas en esa red. Esto es una red clase C. Después vamos a ver en otra tabla, porque es una red clase C. Bueno, porque es una red clase C ya directamente es por cómo está la máscara de su red, que son 255, 255, 255, 0. Entonces solo puedo trabajar en la última porción. Si yo puedo trabajar en la última porción y son 8 bits, ¿cuántos números puedo tener en 8 bits diferentes, en decimal, digámoslo, ¿no? ¿Cuántos números decimales puedo tener? Cantidad, ¿no? De números decimales en 8 bits. ¿Va de 0 a cuánto? 256, ¿no es? 255. Ah. Son 256 en total, pero es de 0 a 255. Está bien lo que me dijiste, igual. ¿Y qué sucede? ¿Cuál era la regla que habíamos dicho antes? La primera y la última no se pueden usar, lo cual la 0 y la 255 no se pueden usar en la red, con lo cual terminamos limitándonos a tener 254 solo computadoras que pueden conectarse en una red clase C. ¿Me siguen ahí o confundí demasiado? ¿O voy muy rápido? Vamos bien, vamos bien. Ok. Así que, ¿qué puede pasar? Yo en mi casa puedo tener una red clase C de esta manera, 192, 178, 10, 10 en mi máquina, imagínense, y cualquiera en su casa puede tener hasta la misma red. Pero como no estamos compartiendo la misma red, porque nosotros tenemos en el medio un router que tiene otras IP y otras configuraciones, ¿no? Por eso puede pasar de que yo en mi casa tenga la IP 10 y ustedes también, ¿no? Algunos, no, porque tengamos configuraciones similares, ¿no? A lo que yo me refiero de no repetir IP es estando en la misma red, considerando en la misma locación, en el mismo router router que tengamos configurado o switch o lo que sea. Después cada uno en su casa puede hasta configurar lo mismo IP. Generalmente los routers vienen con la configuración 192.168.0 o 1, generalmente acá en este. Y trabajan sobre este último octeto, por eso siempre digo que generalmente es clase C, porque por default en una casa más de 254 dispositivos es muy difícil que tengamos, ¿no? ¿Se entiende, no? Ahí. O sea, mi vecino, si yo, o sea, yo vivo en un PH igual. Mi vecino puede tener esta misma IP, pero como él tiene él está conectado a otro router, a otra conexión que no tiene nada que ver físicamente enlazado conmigo, por eso podemos tener la misma IP, pero yo para verlo a él o él para verme a mí, si vamos por internet o estamos testando, nos vamos a comunicar por la IP externa que estamos hablando antes, ¿no? Que no son repetibles. Si él va a buscar y pone cuál es mi IP, va a ser diferente a cuál es mi IP la mía. No quiero aclarar más porque creo que confundo más, perdón. Pero bueno, sirve para los ejercicios de subneteo y también por el tema de cuando hagamos la parte de packet trace.
Bueno, otro dibujito más de la formación, ¿no? De IP versión 4, como le decía, de octetos, ¿no? Cada octeto representa 8 y depende de la ponderación de los 1 y demás, nos va a formar el numerito. Bueno, una imagen para que vean la diferencia. Fíjense en cuántas direcciones de IP versión 4 podemos, o sea, cuántas direcciones podemos tener en IP versión 4 y cuántas podemos tener con IP versión 6. Fíjense en que se fueron un par de ceros, ¿no? La diferencia. Bueno, y acá saltamos a las clases de redes, como les estaba explicando antes. Bueno, tenemos clases de redes A, B, C, D y E. La clase A, generalmente los valores de las configuraciones, cuando ustedes ven una clase que empieza de 9 o valores muy chicos, generalmente es una clase A, por eso lo más probable es que esto lo vean si hacen lo más fácil, creo que muchos configuraron un DNS de Google o algo así, alguno configuró que es 8888. Alguno lo configuró. Dígame que sí, no puede ser que alguien no haya configurado el DNS de Google, o 444, 8844. Profe, disculpe, para mí está hablando en chino. Ah, bueno. Este es un tipo de clase, ¿no? De red. Lo que estaba hablando era de las IP, ¿no? De que tenemos. Recién lo del IP de tu máquina, ¿lo entendiste? Lo que tiene tu IP. Sí, Ok, por supuesto. bueno. Razoné que el router hacia afuera es como la misma IP, entiendo, es el internet. Sí. Y cada uno de mis dispositivos tiene una IP distinta. Un IP, claro, eso mismo. Bueno. Si nosotros hoy en día hacemos un pin a una página conocida de afuera, nos va a devolver un IP del tipo clase A, ¿no? Que va a ser un IP que va a estar entre estos valores, 0000, hasta este valor, y es una clase tipo A porque tiene poca cantidad de redes, pero tiene muchos hosts, ¿no? Y seguramente también devuelva un IP clase versión C. Después pasaríamos a una clase tipo B que va de 128 a 191, la red, y tiene menos cantidad de hosts, pero tiene más cantidad de redes. Y después viene la clase C, que es la clásica configuración que tenemos en una casa hogareña, como recién les mostraba, que empieza de 192 a 2333, 255. ¿Vieron ustedes cuando nosotros más arriba empezamos con una clase hogareña que yo le dije 192, 168, 10, 10? Esta parte. La definición está acá, digamos, de la clase C. Empieza 198, 168, sigue estando dentro de los valores que me está diciendo que tiene que tener una clase tipo C y demás. ¿Y qué cantidad de host? 254, como le dije, no puede tener más. O sea, lo que estoy mostrando acá en esta tabla es que depende del tipo de clase de red, ¿no? Voy a tener más cantidad de hosts, pero menos cantidad de redes o al revés. Y eso va a depender de cómo diseñemos la red o cómo esté diseñada. En una casa hogareña no necesitamos tener tantos hosts, pero quizás en internet sí necesitamos tener tantos hosts, pero menos redes, ¿no? Esto es en multicast investigación y bueno, y después tenemos el clásico loopback, que son estas redes que están reservadas, que si bien dice clase A, están reservadas generalmente en la computadora, muchas veces cuando uno le hace un pin al 127.0.0.1, que es local, ¿no? Esto, para que entiendan más, es para que ustedes vean cómo es el tipo de clase de redes, ¿no? Porque están separadas, que es un tema de
de cantidades, ¿no? Ahora cuando vayamos a ver el tipo de clase redes en el próximo, acá van a ver que depende de la máscara de su red, nos dice qué tipo de clase es. No hace falta que yo solo vea el IP, sino ya con la máscara de su red puedo definir cuál es la clase A, B, C. Siempre hablando de las clases full addressing, ¿no? De redes que mantienen 255 en algunos octetos de su máscara de su red, porque cuando hagamos un neteo eso va a cambiar. Entonces, lo que me está diciendo la clase A que estamos viendo acá, que yo decía que teníamos muchos hosts pero pocas redes, lo que me está diciendo es que yo puedo tomar estos 3 octetos últimos para hacer las variaciones y tener diferentes computadoras conectadas conectadas en esa red. Cuando pasamos a clase B ya tomo otro octeto para limitar la red y termino usando 2 octetos para las redes de los hosts, y la clase C, la más comunarda, la que vemos siempre, termino usando los 3 octetos y el último octeto, 3 octetos para las redes y el último octeto para los hosts. De esta manera, viendo la máscara de su red, ya uno puede diferenciar qué tipo de redes, de qué tipo de clases. Entonces, volviendo al origen de acá, yo cuando veo que tengo estos 3 octetos consumidos con 255, o cuando hago el ipconfig, lo puse acá, el ipconfig, que me dice 255, 55, 55, me está diciendo que esta red es una clase C. Si hubiera tenido 255, 255, 00, me hubiera ya suponido que la clase era una clase B, y si tenía 255, 00, clase A. También por los valores, pero la máscara de su red es lo que marca. ¿Qué tipo de red hay? Y todo esto depende del diseño que uno necesite y tenga que implementar, obviamente. Muy difícil que nosotros implementemos, pero volvamos de nuevo, en una casa no vamos a tener redes con muchas máquinas conectadas a la misma red, ¿no? Entonces, más de una, o sea, tener una clase B no tiene sentido por el solo hecho, o sea, aparte de que tenemos mucho más cantidad de hosts y sobran, ya con el hecho de que sobran más cantidad de hosts, cuando tenemos una red más amplia, cuando empieza todo el trabajo del DHCP, lo que le dije, broadcast, tonto, no es lo mismo ir a interactuar con menos hosts o con menos cantidad de hosts que con muchos más. Entonces, siempre cuanto esté más acotada la red va a ser más fácil trabajar. O sea, si yo tengo que repetir un mensaje a 254 personas, voy a tardar menos que si lo tengo que repetir a 65.534. Ahora, ¿qué puede suceder? Que tengamos un edificio, por ejemplo, un edificio de... uno vive en un edificio y bueno, cada casa tenga su clase C, ¿no? Que pueden estar interconectadas cada una por un switch o lo que sea, o por un router más, bien, para que se puedan comunicar, pero cada casa va a tener 254, porque las casas no van a tener muchas redes, hasta se puede acotar un poco más. Ahora, si estamos en una empresa donde tenemos más de 1000 servidores, como que la clase C no me va a alcanzar para armar una red. Ahí ya voy a empezar a trabajar en redes un poco más grandes. Pero bueno, todo se va a adecuar a cómo diseñemos la red y cómo querramos, porque también puede pasar de que sepamos que, no sé, los servidores que estén en la DMZ no sean tantos servidores que sean más, no lleguen a 254, entonces, y tengas, no sé,
100 servidores, lo cual no tiene sentido de que armes una clase B en una DMZ sabiendo que vas a usar menos. Por eso va a depender de todo el diseño que se haga en el momento de armar la red, ¿no? Con lo que más interactuamos es con una clase C y clase B interactuado. O sea, interactuado en el sentido de haber armado una red o lo que sea. Sí, todo el tiempo estamos interactuando con clase A porque el internet es una clase A. Bueno, ahora vamos a arrancar con Subneteo. ¿Alguna duda, algo? Sé que es medio chino esto. Pero bueno, lo podemos repasar la semana que viene un poco más profundizar. Veo qué ejemplos puedo dar. Ahí me ven o no. Hay que compartir, ¿no? ¿O no? ¿Están ahí o no? Perdón, porque creo que se me colgó un poco esto. Dejó de transmitir, profe. Sí, ¿no? Eso sí, lo saqué para poder minimizar porque no me deja ir al coso. No me dejaba ir al chat para ver si alguno estaba contestando por ahí. Bueno. Deme en 5 minutos. Voy a tomar un poco de agua o algo para ver si puedo luchar un poco con la voz y cargar un poco de agua y ya vengo. Menos de 5 minutos, ya vengo. Recreito, profe. Si quieren, porque ya arrancamos con Subneteo, que es medio pesado también. Es todo este tema de redes y estaría bueno que estén un poco despejados. En 10 minutitos volvemos. ¿Les parece bien? Y 20 volvemos. Son y 18, así cerramos en un número seguro. Vale, de uno. Bueno, gracias. Ahí Hasta venimos, luego. entonces. Estamos ahí. ¿Ven? ¿Perdí gente? No perdí gente. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Perdón. ¿O no tomó los datos? Sí, profe, se escucha bien. Listo. Ok. Bueno, la idea del subneteo, bueno, es subnetear, o sea, subdividir las redes. Es trabajar, para que entiendan ustedes, sobre... Acá en estas redes es podríamos decir, un subneteo a grande modo, ¿no? Nada más. Entendamos que es como que tendremos una red dividida en 4, bueno. La clase A trabaja acá, la clase B y demás. Bueno, el subneteo es trabajar sobre estos ceros, es dividir estas porciones para crear otras redes, ¿no? Más redes. Siempre con sus límites, ¿no? Nosotros vamos a trabajar más en la clase C, voy a explicar más la clase C porque al ser más chiquitita es más fácil de entender, ¿no? Entonces, lo cual, tengo una clase C, nosotros la vamos dividiendo y vamos a ir teniendo X cantidad de redes sobre la porción de host, con lo cual vamos a aumentar la cantidad de redes, pero vamos a ir achicando la cantidad de hosts sobre esas redes que vamos a ir generando. Obviamente todo está ponderado por los unos y ceros, ¿no? Por eso cuando veamos la parte que empezamos a dividir las redes, no salteamos en números impares, sino que vamos en números pares. Bueno. Bueno, la idea del subneteo es, bueno, es dividir, tener un poquito más de redes y bueno, y ser más eficiente, como le decía antes, que no es lo mismo tener que estar tirando tráfico a 254, vamos a hacerlo así, a que tirarle a 64 equipos o depende de cómo la dividamos, 32 o lo que sea. Por otro lado, también ayuda a organizarte. Por ejemplo, una empresa podría ser que tengamos diferentes departamentos y queramos dividir sus redes a, no sé, al departamento IT, departamento de recursos humanos, marketing,
cualquiera, ¿no? Es una manera de poder ir ordenando la red. Cuando trabajamos con VLAN, como lo habíamos hablado antes, lo que se llaman Virtual LAN, sirve también, ¿no? Subneteamos y asignamos esas redes a las VLAN. Y bueno, y también ayuda un poco al tema de la seguridad, porque en base a cómo configuras, a veces no, cuando configuras las mismas redes y si interrumpís una red que no está subneteada, quizás rompes toda la red, en vez si está subneteada, rompes una sección de una red, pero no todo. Y por otro lado, cambiando algunos que otros valores que podés llegar a organizar cuando haces una subred, podés hacer que no sea tan fácil de pero hoy en día ya es mucho más rápido. Antes un poquito más, pero mucho más rápido que lo de Delta. Entonces, imagínense, ahora después vamos a entender un poco más lo que es el /24. Pero, por ejemplo, esto sería una red clase C, y en este caso se dividió en 4, ¿no? Por ejemplo, para obtener para la oficina 1, para la oficina 2, oficina 3, oficina 4. Ven que acá cambia el valorcito que dice barra tanto. Esto, lo que viene después de barra me define cómo es la subnet, ¿no? Que ahora lo vamos a ver más visualmente, pero este 24 que está acá significa contar todos los unos que hay en esta parte. O sea, barra 24 es porque son 3 octetos de 8, 3 por 8, 24. Y cuando yo subneteé, me fui a 26 porque terminé utilizando 2 unos acá, lo cual 24 más 2 se va a 26. Entonces termina esto extendiéndose, la parte de XR se termina tendiendo a tomar los otros dos números, los dos primeros bits del octeto, y lo cual quedaría el otro libro. Ahora en el ejemplo se ve, más adelante se ve dónde lo roba. Pero bueno, y como verán, de las 4 redes tenemos la sección de host que va a ir del 1 al 63, lo cual acá vamos a estar limitados en 62. Después va a ir de 65 al 127, lo mismo, y así. Lo cual tenemos 4 redes sobre una red subnetada que tenía para 256 hosts. Entonces, ¿qué logramos? Que redujimos la cantidad de hosts, pero logramos tener 4 redes más en esta red. Para tener las mejoras que les dije antes, ¿no? Bueno. Subneteo, como les dije, ¿no? Se puede subnetear las diferentes clases. Lo vamos a hacer en clase C para que sea más fácil, no estar 40 años subneteando una red, y para que entendan el concepto del subneteo. Hoy en día, cuando uno trabaja, utiliza mucho una calculadora, podés bajar una calculadora, todo. La idea es que ustedes traten de no usar la calculadora ahora, porque después en el parcial lo van a hacer manual y van a perder ese entrenamiento con los ejercicios, o quizás se lo aprenden de memoria, no sé. Pero bueno, la idea es aténganse a usar la calculadora, o de última la pueden usar como ayuda para ver si el ejercicio resultó bien, la pueden usar como ayuda. Después en el día a día, si van a estar usando esto, si saben o sea, saben cómo van a configurar la calculadora, todo, van a saber bien los valores que van a meter y todo, y van a usar la calculadora, no van a estar haciéndolo manualmente. Bueno, y la máscara de su red, como acá abajo, ¿no? Que como les decía, es lo que me define cómo es la red y demás. Me va a definir los rangos de los hosts y demás. Bueno. Bueno, la máscara de red se divide en 2 partes. Esto es lo que les está explicando acá, ¿no?
esta sería la máscara de subred, la dividimos en dos partes. Una parte que sería la red y la otra parte que sería la parte de host, la máscara de subred. Generalmente, o sea, generalmente no. Cuando hablamos de la parte de red, son todos los unos que tiene la máscara de subred. Por eso acá es 255, 255, 255. Y la parte de host son todos los ceros que haya ahí. Pero la máscara de subred, dependiendo los unos que haya acá, va a cambiar acá. Pero eso va a definir cuántos hosts tenemos o no. Y volvemos de nuevo para acá. Eso tendría que poner acá adelante. Bueno, esto es lo que les comentaba. Los unos son los que indican la dirección de red. Y bueno, y en base a los unos que vayamos tomando o sacando, nos va a definir la red si es /8, /16, /24, /18. Va todo a depender de los bits que estemos sacando o tomando. Vuelvo para atrás, perdón. En el caso de lo que vamos a netear nosotros, como siempre vamos a estar robando a la sección de host y va a ser una clase C, por lo menos va a tener /24 y en base a cómo subneteemos va a ser /25, 26 y lo que sea. En cambio, si ya subneteamos estas, una clase B va a ir del 16 hacia arriba. El barra. Bueno, y la porción de host, que son la cantidad de los bits ceros, como les indicaba, que eso nos va a dar la cantidad de host que puede tener esa red, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de una clase C, ¿no? Que ahora es lo que le expliqué antes del /24. Estamos teniendo la dirección IP, que está conformada por 192.168.1, y su traducción al binario, que está acá abajo. Y tenemos la máscara de subred de la clase C estándar, que es un /24, donde el 255, 255 traducidos son todos los 1. Si contamos todos los 1, nos da el /24. Y en ese Perdón, caso, sí, dígame. no entendí. Entendí lo de 255, 255 y que sean todos unos, pero ¿por qué eso daría el /24? Porque sumo todos los 1 y me da 24. 8 Ah, más 8 más 8 es 24. A ver, cuando vos era por hablas, eso. claro, muchas veces cuando vos hablas con alguien de redes, que pasa muy seguido, o en Linux se ve más, cuando te dan una red, en vez de pasarte 196, 168, 1, 0 y la máscara de su red 255, 255, 255, 0, ellos agarran y te pasan la red, la IP 192.168.1.0, o sea, la red, /24 te ponen ellos, porque es más fácil la anotación poner /24 que 255, 255. Y para el que sabe esto, o sabe esto, entiende que el /24 significa que la máscara de su red va a ser 255, 55, 55. Es eso. Es otra forma de anotación de la máscara de su red. Entonces, cuando te pasan un IP, generalmente la gente de redes te pasa así, ¿ves? 192, 198, 1, 0 o lo que sea el IP de la red, la máscara de su red. ¿Me entendés? Ahí. Ahí entendí perfecto. Entonces, por ejemplo, no sé, si estamos en una oficina como esta, donde tenemos, por ejemplo, no sé, tenemos dividido en 4 y tenemos que configurar la IP de una impresora, por ejemplo, o un servidor, y tiene que ser fija para la oficina 3, ejemplo, y vos vas y hablas con la gente de redes, porque como hace una IP fija, no va a estar en el rango de IP y no tenés que pisarte con otra IP, como dije, no podemos tener dos IP iguales, y viene quizás el chico de redes y te dice, bueno, ponele el IPX /26, te dice. Entonces, vos entendiendo el /26, ya sabes qué máscara de su red le vas a meter. Como puede ser que el chabón esté bueno y te pase todo, 255, 255, 55, 192, creo que 0. De 192, si mal no recuerdo, ya los números 192,
Sí, 192 sería tomándole 2 ceros adelante. Mucha calculadora en mi cabeza, más que el cálculo manual, pero es así. Entonces, por eso el barra 24 viene por ahí, ¿no? De contar todos los unos que hay acá. Nosotros, como les comenté antes, como vamos a someter la clase C, y perdón que sea repetitivo, pero no vamos a tener menos de barra 24. O sea, si alguien en el ejercicio pone barra 23, ya poniendo barra 24 le está pifiando, ¿no? Pero poniendo 23, 22 porque está haciendo malas cuentas. Voy avisando, si ya les queda, que les puede dar, si están medios perdidos, guiarlos un poco. ¿Mm? Es que aparte de si fuera barra 23 o 22, ¿cómo sé dónde iría el cero? Y tengo que contar todos los unos siempre de acá adelante. Entonces contar los dos primeros son 16, ¿no? 17, 18, 19, 20, 1, 2, 22, ¿no? Y sacar los otros dos, que es más fácil porque sabés que son 24, le saca 2 y van todos ceros acá. Pero como no es termina siendo, no termina siendo un subneteo de clase C, porque yo ya les dije clase C, toda esta porción es de host, o sea, por lo menos esto se va a repetir, esta máscara de su red, va a terminar rompiendo el ejercicio que les dije a ustedes. Vamos a estar trabajando en un subneteo de otra red, ¿me entiendes? De otra clase de red, clase B. O sea, sí o sí, ustedes se van a encontrar siempre con el 255, 255, 255. Ahora el barra va a depender de cuántos unos tomemos acá, que ahora con los ejercicios lo vamos a ver. Por eso esta imagen que está acá, que es es una clase C dividida en 4, puntualmente marca el barra 26, ¿no? Ahí. Avanzo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Medio perdidos? ¿Algo? Bueno. Listo. Y en clase A. Este es simple, ¿no? O sea, el ejemplo 2. El ejemplo 2 ya es una clase una B subneteada, que es lo que recién hablamos, ¿no? Barra 22. Me había olvidado que tenía este ejemplo. No sé por qué pensé que finalizaba ahí. Por eso recién hice ejemplo. Bueno, una barra 22, ¿ves? Por ejemplo, sería la clase B, terminaría acá en 255 o 55, pero subnetearon la clase B para tener más redes. Entonces con eso terminaron tomando 6 unos que hay posterior a la derecha de los dos primeros octetos. Termina dándonos un 252 como máscara de su red, porque es la traducción de estos 8 bits a binario, ¿no? A decimal, perdón. Y es un barra 22, ¿no? Porque terminó teniendo 22 unos. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Esta sería una clase B, es un neteada, y esta sería una clase C, no, una clase C común. Que en verdad ya pierde ese clase B, ¿no? Cuando es un neteado, pero bueno, el origen, el estándar es acá y después, bueno, es un neteo. Y ahora pasamos al ejercicio. Es un neteo. Ejercicio es un neteo. Empezamos con. Me pide. Subnetea una clase C. Fíjate fíjense cómo está anotado, ¿no? 122, 110 barra 24. Y dividirla en 4. Que tengan como mínimo 50 hosts cada uno. A ver, puede haber que he hecho ejercicios así, no en parcial, pero para que ustedes entiendan que puede ser que la red, o sea, nosotros tenemos 254 posibilidades de host, ¿no?
Si dividimos por 4, sacando que tenemos el, ¿cómo se dice? Tenemos siempre la primera y la última IP que no se pueden tomar, podemos tener 62 hosts por cada uno, lo cual estamos cumpliendo con la premisa del ejercicio, que nos está pidiendo 50 hosts por lo menos. Si yo acá le pondría 70 hosts, por ejemplo, yo no podría nunca dividirla por 4, esa red, ¿se entiende? Porque no darían los 254, 152 hosts dividido 4, que se va perdiendo 2 por cada red. En total serían 8, lo cual, eso entiéndanlo, ¿no? También que puede haber un ejercicio con algún que otro eh, error a propósito para que ustedes piensen, se maten la cabeza pensando que lo pueden dividir y no se puede dividir. Eso entiéndanlo. O les puedo llegar a pedir cuántos hosts necesito y ustedes lo pueden dividir lo que deseen, ¿no? Siempre y cuando puedan cumplir con eso, es ideal. Bueno, el ejercicio soneteo va a ir con una explicación de cómo, de los pasos para ir armándolo. Acá ejecuta un par de fórmulas y demás. Yo lo hago a veces de otra manera. Eso va a depender de cada uno, la forma en que llega. Qué es más fácil para uno, qué es más fácil para otro. Un ejercicio está bueno con el tema de la fórmula, porque lo sacas todo redondo, pero a veces es más fácil para otras personas hacerlo de otra manera. O hasta la memoria. Y hoy en día la calculadora. Pero bueno, como dice el ejercicio, lo ideal sería, primer paso, obviamente, es adaptar la máscara de red hacia nuestras redes, ¿no? Después va a venir el segundo paso, que va a ser obtener la cantidad de hosts por su red. Y bueno, el tercer paso es obtener el rango de sus redes. O sea, porque la idea del ejercicio es que ustedes puedan definirme la red por cada máscara de su red. O sea, definirme las 4 redes que hayas con tipo de cantidad de hosts, los rangos que van a tomar esos hosts de IP. Algo claro, ¿no? Cuando yo divido una red o hago un soneteo de red sobre esta, la máscara de su red para las 4 redes que voy a armar va a ser igual, ¿no? Lo que va a cambiar es los rangos de hosts. Bueno, vamos a definir entonces la máscara de su red, ¿no? Bueno, la porción de red va a ser, esta es la máscara por defecto de la red, ¿no? El 255.0. Entonces, acá hay una fórmula que dice que 2 a la n es igual a x, donde n es la cantidad de bits que tenemos que robarle a la porción de host. O sea, va a ser el numerito que va a haber acá. Lo que vamos a tener que robar. La x, o sea, sería el resultado que queremos hacer de las redes, cantidad de redes que nos van a pedir. Y el 2 es obviamente, porque son números ideales, es la ponderación de 2. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos que hacer 4 redes usando esta fórmula, nuestra incógnita en este caso es la n. La x ya la sabemos, porque nos está pidiendo 4 redes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Ok, entonces, ¿qué número, qué potencia de 2 me da 4? 2. 2. Entonces, ese numerito que sacamos, que es la n, va a significar cuántos números le vamos a sacar a la última porción de host. Entonces, en este caso serían 2. Si nosotros robamos 2, nuestra porción de red, o sea, va a tener 2 unos más. Lo cual, el barra va a pasar a barra 26. Y la última porción de host, o sea, el último teto de la máscara de su red, va a tener 2,1, con lo cual en vez de comportarse como 255, 255, 255, 0, ahora va a pasar a 192. ¿Por qué va a pasar a 192? Porque tiene 2 unos adelante. Entonces, nuestra máscara de su red nueva va a estar conformada por... yo acá dice
Yo les pregunto a usted y acá ya está la fórmula, perdón, pero bueno, si alguien la pensó ya, mejor. La marca de su red va a quedar conformada de esta manera, ¿no? Con el 192. Entonces ahora vamos a tener 4 redes que van a tener la misma máscara de su red, que va a ser 255, 55, 55, 192. Así que bueno, como ejercicio por ahora ya el primer paso ya lo detectamos. Ya sabemos que todas las redes van a tener esta máscara de su red. ¿Qué va a diferenciar a cada red? Va a ser la porción de host, o sea, de los límites del IP que va a poder tomar, ¿no? Vamos con el segundo paso. Entonces vamos a tener la porción de host. Entonces el ejercicio que nos pedía que podíamos tener 50 hosts por su red. Bueno, ahora vamos a utilizar otra fórmula, que es 2m menos 2. Este 2 sale clásico de lo que le decía antes, que la primera y la última red, la primera y última IP de una red no se puede tomar, por eso sale el menos 2. Entonces, la fórmula dice, donde m es el número de bits, o sea, ceros, es el número que tenemos acá, ¿no? Si tomamos de 8 tetos y le robamos 2, nos quedan 6. Entonces, la fórmula termina siendo 2 a la 6 menos 2. Lo cual, la cantidad de hosts que puede tomar esta red de IP puede ser, sin pasarse a otra IP, ¿no? Pueden ser 62 hosts. Lo cual estamos cumpliendo la premisa de que nos estaba pidiendo como mínimo 50 hosts. Nosotros, si dividimos hoy en día una red clase C en 4, vamos a tener 62 hosts, lo cual nos va a estar sobrando 62, perdón. O sea, nos va a estar sobrando 12 números de hosts. Demasiado bien. Podemos dividirlo más chico, pero si lo dividimos más chico, o sea, si hacemos una red más chica, o sea, la dividimos en 8, ¿qué va a suceder? Vamos a tener 32 hosts, ¿será? Y no nos va a dar los 50 hosts que queríamos. Así que, o sea, a lo que vamos es que si nosotros dividimos un poco más, para estar más cerca del 50, nos pasamos, ¿no? Porque vamos a terminar teniendo la cantidad de 30 hosts aproximadamente y no vamos a poder cumplir la premisa, nos está pidiendo por lo menos 50 hosts. Así que bueno, ya tenemos la máscara de su red y ya tenemos la IP, la cantidad de hosts que vamos a tener. Entonces ya sabemos que vamos a tener 4 redes con una máscara de su red 192 y que cada red va a tener 62 hosts por su red. Bueno, y vamos a armar la última, que sería la tabla, ¿no? Para armar el rango de IP, ¿no? Que hablamos acá, que es obtener el rango de IP de las subredes. El rango de IP significaría el rango donde vamos a tener los diferentes dispositivos conectados que van a pertenecer a la misma red y que van a tener su IP puntual, ¿no? Identificatorio. Bueno, entonces, sabiendo de que la red clase C empieza del 0, lo que tenemos que ir sumando son los 64 hosts, digamos. ¿Por qué 64? Porque yo dije que la primera y la última no se pueden usar, pero pertenecen a la red. ¿Ok? Entonces, si bien no podemos usar, las dos primeras sí pertenecen a la red. Entonces, cuando hablamos de la red, tenemos que poner de dónde empieza a dónde termina. Y bueno, y por eso acá, aparte hago una columna aparte donde se dice cuántos hosts son asignables. Entonces, la primera red va a empezar del 0, como siempre, y le voy a sumar 64 hosts. Es decir, 64
IP. Entonces va a terminar en 63, porque la 0 termina siendo un IP. Lo cual las computadoras, dispositivos, todos, router, máscara de gateway o lo que sea, va a conformar un IP que va a ir de la 192.168.1.1 hacia la 192.168.1.62. ¿no? Pues vuelvo a repetir, 63 y 0 no se pueden tomar. Eso para la primera red. La segunda red va a empezar a partir de la siguiente IP que tiene la primera, ¿no? Eso es obvio, ¿no? No vamos a dejar IP al pedo. Que es la 64. Y a esa 64 le sumamos 64 más que va a la 128. 127, perdón. 128, como se considera que la 64 toma IP, va a la 128. Pero las máquinas, o sea, los hosts o lo que sea, van a tomar la máquina de la 165, de la 65 hasta la 126. Vamos a la tercera red. Es un IP más, o sea, un numerito más, 128. 128 y le sumamos 64 IP, que en verdad si haces ese cálculo son 63 números decimales, se va a la 191. Entonces las IP que puede tomar los dispositivos es de la 129 hasta la 190. Y ya llegando a la última, va de la 192 a la 255, que es el tope, que ya sabemos que para 8 valores de bit no podemos tomar más del número 255, pero como les decía antes, la primera y última se puede tomar de una red, lo cual 193 a 254. Entonces, esta sería la tabla que se conforma. Cuando ustedes armen la tabla, o sea, si ustedes ya saben cómo ir sumando y demás, es fácil. O sea, arman esta primera, le suman un 1, luego bajan acá todo. O lo que pueden hacer en otros casos es, son métodos que yo les digo, ¿no? Para entender, para hacer más rápido. Agarran acá al 0 y le suman 64. Al próximo le suman 64 y al otro le suman 64. Y ahí ya tienen conformado todo esto. Y después a este mismo le sacan un numerito, y le restan 1 y conforman este. Y así van haciendo hasta llegar al último. Y el último, ya saben que la última red termina en 255, así que ya tienen conformado eso. Son métodos para ir completando la tabla en base a como ustedes quieran. Pueden hacer el cálculo de esa manera, de la otra. Y bueno, ya con eso el ejercicio estaría. Entonces sería la forma en que más o menos entregarían la... Decime. Sí, eso iba a preguntar. Sí, la forma de presentar el resultado es esta, es como hacer... Es así, sí, va a ser así la forma que entreguen en el parcial. Ponen el Network ID y el Broadcast ID significan las dos, justo puntualmente las dos IP que no se pueden tomar. Son esas. Después en el medio, acá ponen el SUNMAC, que era, como les comenté, la misma máscara de red para todas. Acá no hagan esa cagada de poner una máscara de su red diferente en cada red, porque es la misma. Nada más que lo que cambia es que es el rango que utilizamos sobre esa red. Y bueno, el rango lo van conformando ustedes como recién les decía. Para mí a veces es más fácil hacer como les comentaba, o sea, pero con los ejercicios después ustedes lo arman como a ustedes les parezca más fácil. Y el número de hosts es para entender cuántos hosts pueden tomar, que en verdad el número de hosts que está acá significa los valores que pueden tomar los dispositivos. O sea, se sacan estos dos puntuales, ¿no? Que están acá. ¿Por qué hago ese especulamiento? Porque además les agrego esta ayuda, que es la tabla más o menos de Common Run, y donde dice host, en verdad está calculado contando el Broadcast ID y el Network ID. Como verán, lo que hicimos recién, que fue dividirla en 4, ya me dio que era barra 26, y cuántos números de host tenemos, que en verdad es esto mismo sacándole 2. En el caso que el ejercicio yo le hubiera puesto que necesito dividirla en 8 redes, en la tabla hubiéramos... Uy, perdón.
Se me fue la cosa. Vamos, ¿no? ¿Por qué se va? Ahí. En la tabla hubiéramos utilizado el de 8, ¿no? Entonces íbamos a tener 30 hosts y iba a ser barra 27. Y si hubiera sido barra 27, hubiera cambiado la máscara de su red. Hubiéramos tomado un 1 más en esta porción. Esa parte no la entiendo. Ah, sí, la entiendo. O sea, es la cantidad de... Es la cantidad de unos, o Está sea, bien. si hubiera sido barra 27, le agregamos un 1, entonces la máscara de su red ya cambia. Hay que sumarle 32, que se va a 224, malo creo. Entonces, ¿qué estaría cambiando? La máscara de su red acá estaría cambiando. Entonces, en vez de ser 192 para todos, hubiera sido 224. Y a todo eso, encima se multiplicaría por 2, porque son 8 redes, no son 4. Pero vamos a tener tiempo para hacer otros ejercicios la semana que viene y demás, y vamos a jugar con un poquito más. Pero no los quería agobiar tanto con este tema. Prefiero que lo revisen, lo analicen y hagamos un ejercicio la semana que viene. Si quieren les puedo dar de tarea para el viernes. Algo. La semana que viene encaramos directamente con un ejercicio de esto. Les muestro un anexo, pero arrancamos directamente con esto. ¿Les parece? Por mí sí, un ejercicio para que practique, para que veas Ok. cómo es, me gustaría. Bueno, dale, no hay problema. Se los cargo en el Moodle. Así más fácil. Y les pongo de entrega para el martes que viene, o sea, o miércoles que viene, como para darle un poco más de tiempo. Danos un ejercicio y la semana que viene lo vemos en clase. Dale. ¿Qué te parece? No, es que siempre que doy ejercicio vemos en clase. Lo que pasa es que mucha gente me pide ejercicio y después nadie quiere. Cuando lo vamos a ver en clase y lo van a presentar, les aviso, ¿no? Así que ahí prepárese a presentarlo. Y lo vamos haciendo. Pero sí, olvídense. Bueno, paso a tomar lista, ¿les parece? ¿O quieren que repasemos algo? Díganme, no tengo problema. Tiki, tiki, no pone asistencia. Bueno, muchos callados, calculo que quieren que tome lista.